Bien, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Es un gran gusto poder hoy estar con ustedes, precisamente también en línea, para hablarnos, hacer una charla sobre la recuperación del derecho a la privacidad y a la protección de datos personales. La clase voy a compartir también con el profesor Joseph Thompson, que nos acompaña en línea desde Costa Rica. Entonces, mucho gusto, profesor, por estar aquí con nosotros también. Y también con los comentarios de nuestro amigo Pablo Cueja, de la Universidad de Montevideo en Uruguay. Bien. La evolución del derecho a la privacidad y a la protección de datos refleja las profundas transformaciones tecnológicas y sociales de los últimos años. El siglo XX, la privacidad se concebía principalmente como el derecho a tener una esfera íntima protegida de interferencias externas. Este enfoque estaba vinculado a la defensa de la vida privada frente a intrusiones estatales o mediáticas. Con la digitalización y la masificación de las tecnologías de la información, surge un nuevo marco, la protección de datos personales como un derecho autónomo. Ya no se trata solo de impedir accesos indebidos, sino de regular el tratamiento, almacenamiento y circulación de los datos. Una vez que la información personal pasó a convertirse en un insumo fundamental de la economía y de la gestión pública. En el siglo XXI, la irrupción de la inteligencia artificial y el Big Data transforma radicalmente este paradigma. Los algoritmos procesan cantidades masivas de datos, incluyendo biométricos y sensibles, con un nivel de opacidad y complejidad sin precedentes. Esto plantea desafíos inéditos para el control democrático y para la tutela de derechos fundamentales. Vivimos ahora en una sociedad donde los datos se han convertido en recursos valiosísimos. Las decisiones políticas, públicas, privadas y hasta personales están cada vez más mediadas por algoritmos e inteligencia artificial. En este nuevo contexto, el derecho a la privacidad, que tradicionalmente se entendía justamente como una esfera de intimidad personal, hoy se reconfigura frente a estas nuevas tecnologías. La privacidad deja de ser vista únicamente como intimidad individual para convertirse en un derecho estructural frente a la tecnología, clave para el funcionamiento de la democracia, la igualdad y la justicia social. La Unión Europea, en este contexto, se ha posicionado como líder en esta materia, con dos marcos regulatorios centrales y complementarios. El Reglamento General de Protección de Datos, el GDPR de 2018, y el AI Act del año pasado. El primero se consolidó como un marco más influente a nivel mundial en protección de datos, hasta el punto de inspirar legislaciones en diversos países como el Brasil, estableciendo estándares globales de transparencia, consentimiento y control ciudadano sobre el tratamiento de sus datos. Sin embargo, el GDPR no fue concebido para responder plenamente a los desafíos emergentes de la inteligencia artificial, en particular la opacidad de los algoritmos y los riesgos derivados de la toma de decisiones automatizadas. En ese sentido, el Reglamento de Inteligencia Artificial Europeo surge como una respuesta regulatoria innovadora que busca llenar este vacío, estableciendo categorías de riesgo para los sistemas de IA y fijando obligaciones diferenciadas para proveedores y usuarios, en permanente diálogo con el GDPR. No se trata, por tanto, de sustituir la normativa de 2018, sino de complementarla. La privacidad hoy no puede pensarse sin referencia a la IA, y ambos marcos regulatorios se entrelazan. El GDPR protege los datos, mientras el reglamento de IA regula los usos de la inteligencia artificial que procesan y transforman estos datos.
La necesidad de esa regulación global se hace evidente frente a la rápida evolución tecnológica y la globalización. La magnitud de la recogida, el almacenamiento y el intercambio de datos personales ha alcanzado dimensiones inéditas, como todos nosotros sabemos. Empresas privadas y autoridades públicas operan con datos en una escala sin precedentes, mientras los ciudadanos difunden cada vez más información personal a escala mundial, por ejemplo, en las redes sociales. La tecnología ha transformado la economía, la vida social y las relaciones de poder, lo que exige garantizar un elevado nivel de protección sin frenar la circulación de datos dentro de la Unión Europea ni sus transferencias a terceros países. Un ejemplo concreto lo ofrece el reconocimiento facial en espacios públicos. Bajo el GDPR, se trataría de datos biométricos altamente sensibles, sujetos a restricciones y garantías reforzadas. Pero el AIX introduce una capa adicional de análisis, calificando este tipo de sistemas como de alto riesgo o prohibido, dependiendo de su finalidad y alcance. Así, solo la combinación de ambas las normativas permite abordar los retos éticos, jurídicos y sociales de estas tecnologías emergentes. Antes de adentrarnos en este complejo análisis, es importante comprender el funcionamiento de la protección de datos en el GDPR. El reglamento en vigor desde 2018 es considerado una de las normativas más estrictas y avanzadas del mundo en materia de protección de datos personales. Su importancia radica no solo en su alcance territorial y material, sino también en el reconocimiento de la protección de datos personales como un verdadero derecho fundamental dentro de la Unión Europea. De hecho, tanto la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión, el artículo 8, y también el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el artículo 16, consagran este derecho, garantizando que toda persona tiene derecho a la protección de los datos de carácter personal que le conciernan. El GDPR parte de una premisa esencial. El tratamiento de datos personales debe estar concebido para servir a la humanidad. En este sentido, el derecho a la protección de los datos personales no es un derecho absoluto, sino que debe interpretarse a la luz de su función social y en equilibrio con otros derechos fundamentales, de acuerdo con el principio de la proporcionalidad. Este enfoque evita tanto la sobreprotección que obstacularía la innovación, como la infraprotección, que pondría en riesgo derechos básicos de las personas. Uno de los elementos que explican la influencia global del GDPR es el llamado efecto de Bruselas, o sea, la capacidad de la Unión Europea de exportar sus estándares regulatorios más allá de sus fronteras. El reglamento se aplica al tratamiento de datos personales en el contexto de las actividades de un establecimiento ubicado en la Unión, independientemente de dónde se realice el tratamiento, y también cuando se ofrezcan bienes o servicios a residentes en la Unión Europea. Esto lo convierte en un marco sólido, con efecto extraterritorial, que ha servido de inspiración directa para muchas legislaciones alrededor del mundo, entre ellas la Ley General de Protección de Datos brasileña de 2016, sí, como ya había mencionado. El carácter dinámico del reglamento también está previsto en su propia estructura. El artículo 97 del GDPR establece que la Comisión Europea debe presentar propuestas, atención, de revisión cuando sea necesario, considerando la evolución de las tecnologías de la información y los avances en la sociedad de la información. Esto revela la conciencia de que la protección de datos no es un campo estático, sino una área en constante transformación,
frente a la digitalización, la IA y la Big Data. En cuanto a sus contenidos sustantivos, el artículo 5 del reglamento consagra los principios fundamentales del tratamiento de datos personales, que funcionan como una columna vertebral de todo el sistema. Entre ellos podemos destacar licitud, lealtad y transparencia, garantizando que los datos se traten de manera legal y clara para todos los interesados. Limitación de la finalidad, que prohíbe utilizar los datos para fines distintos de los legítimos y explícitos para los cuales fueron recogidos. Minimización de datos, la obligación de mantener, exigiendo que solo se recojan los datos estrictamente necesarios. Exactitud, imponiendo la obligación de mantener los datos correctos y actualizados. Integridad y confidencialidad, garantizando la seguridad frente a accesos no autorizados o pérdidas de daños. Y finalmente, el principio de responsabilidad proactiva, que obliga a los responsables del tratamiento de datos no solo cumplir el reglamento, sino también a demostrar de forma verificable dicho cumplimiento. Estos principios reflejan la filosofía del GDPR, un marco que protege la dignidad humana en la era digital, establece obligaciones claras a los responsables del tratamiento y asegura un equilibrio entre innovación tecnológica y salvaguarda de los derechos fundamentales. Los derechos de los titulares de datos personales son consagrados en los artículos 12 a 23 del reglamento. Constituyen la dimensión más visible de la protección de datos como derecho fundamental. Estos derechos buscan garantizar a los ciudadanos el control efectivo sobre su información personal frente a las crecientes capacidades de tratamiento de datos en la era digital. En primer lugar, se reconoce el derecho de acceso que permite a cualquier persona obtener una copia de sus datos personales y conocer de forma transparente cómo y con qué fines están siendo tratados. Vinculada a este derecho se encuentra la rectificación para modificar o actualizar datos que estén inexactos o incompletos y la supresión, también reconocida como el derecho al olvido. Este último se ha convertido en una herramienta crucial en el entorno digital, especialmente frente a motores de búsqueda como Google o Bing, que pueden ser obligados a eliminar información personal irrelevante o desproporcionada. De esta manera, los ciudadanos pueden recuperar el control sobre su identidad digital y evitar que datos antiguos continúen afectando su vida privada o su reputación. Otro derecho esencial es el derecho de oposición, que faculta a las personas a rechazar el tratamiento de sus datos en determinadas circunstancias. Un ejemplo común es la oposición al uso de datos personales para fines de marketing directo. Así, un usuario puede impedir que una empresa utilice su información para enviar, por ejemplo, publicidad. El GDPR también introduce el derecho a la portabilidad de los datos, que empodera al titular al impedirle recibir sus datos en un formato estructurado, de uso común, de lectura mecánica, para poder transferirlos fácilmente a un otro responsable de tratamiento. Este derecho refuerza la libertad de elección del usuario y fomenta la competencia entre proveedores de servicios. Ejemplos claros incluyen un usuario que decide trasladar su lista de contactos al cambiar de proveedor de correo electrónico de Gmail, Outlook, por ejemplo, o un paciente que solicita a un hospital sus historiales médicos para compartirlos con otro centro sanitario. Finalmente, uno de los derechos más innovadores es el derecho a no ser objeto de decisiones automatizadas, inducidas aquellas basadas incluidas aquellas basadas en las elaboraciones de perfiles mediante algoritmos, inteligencia artificial o Big Data. Este derecho protege a las personas frente a decisiones que producen efectos jurídicos o impactan significativamente su vida sin intervención humana significativa.
Casos pragmáticos incluem a concessão ou denegação automática de créditos bancários em linha, processos de seleção de personal basado exclusivamente em algoritmos, fijação dinâmica de preços em seguros ou passagens aéreos, segundo o perfil do usuário, ou evaluações de risco médicos e mediação humana. Em conjunto, estes direitos não só refuerzan a autonomia individual frente às tecnologias digitais, sino que também marcam um cambio de paradigma. Del controle passivo sobre a intimidade a um poder ativo de gestão de dados personais que coloca al indivíduo em el centro do ecossistema digital e da governança da informação. Aunque o GDPR se consolidou como estándar global em matéria de proteção de dados personais, sua aplicação frente aos desafios da inteligência artificial revela uma série de limitações estruturais. Em primeiro lugar, a lógica do Big Data desafia diretamente o princípio de minimização de dados previsto em el artículo 5 do regulamento. Mientras el GDPR establece que solo deben recorrerse los datos estritamente necesarios para una finalidad concreta, los sistemas de IA se alimentam precisamente de grandes volúmenes de información, incluídos datos sensibles o biométricos, cuyo procesamiento masivo y opaco se vuelve difícil de auditar y controlar. A esto se suma el problema de la llamada caja negra algorítmica, que dificulta la transparencia y la explicabilidad de las decisiones automatizadas. En escenarios como el de scoring crediticio, la selección del personal o la fixación dinámica de precios resulta casi imposible para el individuo comprender por qué un algoritmo tomó determinada decisión y sobre qué criterios se basó. Esta falta de transparência choca com os princípios de licitude, lealdade e transparência do GDPR e genera um déficit democrático na toma de decisões que impactam diretamente em los direitos fundamentais. Además, mientras el GDPR se centra en la protección de individuos, la IA plantea riesgos colectivos y estructurales. Um sistema algoritmo sesgado em áreas críticas como saúde, educação ou justiça não só afeta uma pessoa aislada, sino que produz desigualdades em grande escala, reforçando discriminações históricas contra grupos inteiros da população. Este caráter coletivo de los riesgos desborda os mecanismos tradicionais de tutela individual previstos em regulamento. Contudo, es importante subrayar que el GDPR también impone obligaciones fuertes a las organizaciones que tratan datos. Entre ellas destacan la exigencia de consentimiento explícito en la protección de datos, el consentimiento explícito en casos de tratamiento de datos sensibles, la obligación de realizar evaluaciones de impacto en la protección de datos cuando se implementan tecnologías de alto riesgo, la notificación de brechas de datos en un plazo de 72 horas a las autoridades competentes y el nombramiento de un delegado de protección de datos en organizaciones que realizan tratamiento sistemático y a gran escala. Estas obligaciones han elevado significativamente los estándares de cumplimiento en Europa y fuera de ella, pero se muestran todavía insuficientes frente a los retos de los sistemas de IA que operan con grados crecientes de autonomía, opacidad y alcance global. En este sentido, la entrada en vigor del AI Act representa una respuesta complementaria. No sustituye el GDPR, sino que también con él abordando precisamente los riesgos específicos de los sistemas de IA, en particular la explicabilidad, la gestión de sesgos y la clasificación por niveles de riesgo. La aprobación del reglamento de IA marca un punto de inflexión en la historia regulatoria mundial, ya que constituye el primer marco normativo legal vinculante para la inteligencia artificial. Su importancia radica en que
Al igual que ocurrió con el GDPR en 2018 en materia de protección de datos, la Unión Europea vuelve a colocarse a la vanguardia de la gobernanza tecnológica, estableciendo estándares que probablemente pueden, ¿no?, influir legislaciones en otras regiones. El AI Act adopta un enfoque basado en riesgos, clasificando los sistemas de IA según el grado de amenaza que representan para los derechos fundamentales y la seguridad. Así establece 4 categorías, muy rápidamente: los sistemas prohibidos, como la manipulación subliminal y la vigilancia biométrica masiva, que se consideran incompatibles, totalmente incompatibles con los valores europeos. Los de alto riesgo, que abarcan ámbitos sensibles como la salud, la justicia, la educación, la seguridad, donde se imponen obligaciones estrictas de transparencia, trazabilidad de datos, gestión de riesgos y supervisión humana. Los de riesgo limitado, que deben cumplir principalmente con reglas de transparencia, como la obligación de informar al usuario de que está interactuando con una IA. Y por último, los de riesgo mínimo, entre los que se encuentran aplicaciones de uso cotidiano, como sistemas de recomendación de bajo impacto, como Spotify. En términos de privacidad, el reglamento de IA refuerza la necesidad de transparencia algorítmica, especialmente en sistemas que manejan datos biométricos y tecnologías de vigilancia. Se introducen obligaciones adicionales para los sistemas de alto riesgo, porque supone un cambio en la forma en que los proveedores y usuarios de IA deben diseñar, desplegar y supervisionar estas herramientas. La trazabilidad de los datos y la supervisión humana obligatoria buscan precisamente limitar la caja negra algorítmica que hasta ahora ha caracterizado a muchos procesos automatizados. Bien, y para finalizar, podemos señalar aquí algunos puntos de relación entre el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial y el Reglamento de Protección de Datos, siempre teniendo en mente que son complementarios. Mientras el GDPR se concentra en los principios que rigen el tratamiento de datos personales, licitud, finalidad, minimización, seguridad, el AI Act establece para qué fines y bajo qué condiciones pueden emplearse los sistemas de IA que procesan dichos datos. De esta interacción surge un marco dual en que ambos los instrumentos se refuerzan mutuamente. Uno asegura la protección de la información personal y el otro introduce salvaguardias frente a los riesgos del uso de los algoritmos. Más allá de regular la tecnología, el AI Act reconfigura la noción de privacidad en la era digital. Los ciudadanos adquieren nuevos derechos indirectos: saber cuándo interactúan con un sistema de IA, exigir explicaciones sobre decisiones automatizadas y estar protegido frente a usos discriminatorios o abusivos. La privacidad, entonces, deja así de entenderse únicamente como un derecho individual ligado a la intimidad para convertirse en un derecho estrutural, capaz de responder a riesgos coletivos y sistémicos que emergen de la inteligencia artificial. La comparación entre ambos marcos normativos ilustra cómo la Unión Europea ha construido una arquitectura regulatoria escalonada y complementaria. El GDPR, vigente desde 2018, protege los datos personales y otorga a los ciudadanos derechos concretos: acceso, identificación, portabilidad, olvido. Y el AI Act, aprobado en 2024 y aún en fase de implementación, da un paso más al regular la máquina que utiliza datos y limitar su aplicación en sectores donde pueden amenazar los derechos fundamentales. Así, mientras el GDPR garantiza que el individuo puede solicitar la eliminación de sus datos en una base privada, el AI Act directamente prohíbe certos usos de la IA, como el reconocimiento facial indiscriminado en espacios públicos. Este escenario evidencia un cambio de paradigma de la privacidad como esfera
individual a una protección que también es colectiva y estructural, en diálogo con la ética de la IA y los principios de derechos fundamentales. El gran reto ahora hacia el futuro es justamente equilibrar la innovación y derechos fundamentales, competitividad y regulación. El GDPR y el AI Act, actuando entonces de forma conjunta, crean una doble capa de protección. El primer salvaguarda la esfera personal y el segundo limita el poder de los algoritmos, garantizando que el desarrollo tecnológico se mantenga al servicio de las personas y no al revés. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Es un gusto saludarles desde San José, Costa Rica. Lamentablemente un conflicto de agenda me ha impedido estar físicamente con ustedes allá como hubiera sido mi deseo, pero pues agradezco a los organizadores el que hayan tenido la amabilidad de permitirme hacer esta presentación de forma remota. Y justamente coordinando con Aline, hemos enfocado ahora mi participación hacia los temas y dilemas de la desinformación y cómo esta interactúa con la libertad de expresión. Voy a compartir la presentación que tengo, que espero que no me dé. Ahí Sí, está. perfecto. Excelente, muy bien. Bueno, muchas gracias. El tema de la desinformación y su interacción con la libertad de expresión es un tema de absoluta actualidad y como planeo dejar para el debate de ustedes, un tema en transformación también, porque así como en la clase que recién termina pues estuvimos hablando de inteligencia artificial. Vamos a ver que la introducción de la inteligencia artificial nos agrega dificultades en lo que es el control o la reparación de lo que pueda, de los daños que se puedan dar como resultado de la desinformación. En primer lugar, sin querer conceptualizar demasiado, pero hay diferentes tipos de información errónea o parcialmente errónea. Entonces, digamos, la desinformación, a pesar de que la consideramos un fenómeno muy reciente y muy actual, no necesariamente lo es. Eh, Yuval Harari en Nexus nos recuerda que la caza de brujas que se desató en Europa fue fomentada, fue generada a partir de la publicación de un libro pues lleno de mentiras, lleno de eh, alegatos absolutamente sin fundamento y falsos, y sin embargo le terminaron costando la vida a miles de personas en Europa principalmente. Pero lo que pasa es que en la actualidad, eh, errores en la información o diseño de información para desinformar está alcanzando unas proporciones sin precedente. Y esto, pues, ocurre con cualquiera de estos tipos que les voy a mencionar. Puede ser con una información que es fundamentalmente correcta, pero tiene errores puntuales, ¿ah? Puede ser una información reproducida que acarrea errores desde las fuentes mismas, o sea, que no ha sido falseada, pero que venía mal de origen, una información parcialmente errónea con aspectos verídicos. Ya esto muy a menudo está diseñado como desinformación porque mezcla algunos elementos veraces con elementos falsos. Y por supuesto los veraces son para inducir a la persona a confiar más en esa información. Ya decididamente la información que es diseñada como errónea busca dañar, confundir o provocar
algún tipo de temor o movimiento en una sociedad. Y finalmente tenemos la información que es diseminada sabiendo de que es errónea. Y que lamentablemente esto contribuye a que el fenómeno de la desinformación tenga tanto impacto en nuestros días. De hecho, en inglés tienen tres expresiones para esto: malinformation, misinformation y disinformation. Y dice, bueno, la malinformation es en realidad una exageración de hechos originalmente verídicos, pero que se deforman precisamente para buscar causar algún tipo de daño o resultado. La misinformation es una información que, digamos, viene errónea, pero que no ha sido distribuida con el propósito de dañar, pero que evidentemente termina causando un tema en lo que es la sociedad respectiva. Y la desinformación propiamente tal, que la configura como aquella que es diseñada total o parcialmente errónea y con el fin determinado de causar daño o alterar algún aspecto de la vida privada o de la vida pública. Y lo que tenemos ahora, como les decía, es una diferencia tremenda en la capacidad de generar información, desinformación, la rapidez de su difusión y la carencia de responsabilidad en la mayoría de los casos por esto. Porque, como lo vamos a ver más adelante, uno de los principales problemas es lo difuso de la autoría en los temas de desinformación. Y finalmente, pues tenemos que mencionar los discursos de odio porque aunque no siempre los discursos de odio sean fundamentados en datos erróneos, ¿no? Sí tienen el propósito de dañar a personas, a grupos, a instituciones o a situaciones en el marco de una sociedad determinada. Y por lo tanto, ahí se abraza con los temas de desinformación. Y bueno, lo que ha cambiado es que, como ya sabemos, las redes y medios sociales aumentan exponencialmente la capacidad de difusión de cualquiera de estos tipos de información errónea. Y además, como les mencionaba, hay una facilidad de evasión de responsabilidad geográfica y autoral, porque imagínense ustedes que este mensaje de desinformación o discurso de odio puede haber sido diseñado y lanzado de diferentes lugares y normalmente no está atribuido a una persona en particular, con lo cual tenemos un problema de dónde se establece responsabilidad y tenemos un problema de a quién se le puede establecer responsabilidad por los daños que produzca esta desinformación. Hay bajo costo. Por esa razón, ya casi cualquiera de nosotros en nuestra computadora podemos producir desinformación y una fácil viralización, porque con solo ponerla en algunas plataformas, muy a menudo son los famosos algoritmos que las escogen para ser reproducidas más veces o son los mismos usuarios los cuales de buena o de mala fe la distribuyen, cuando no son elementos, digamos, del sistema mismo como bots o replicadores de la información. Entonces, lo que sucede con esto es que cualquier corrección o desmentido que pueda darse respecto de desinformación es lento y suele llegar tarde. Aquí todo lo que desarrollamos en su época para los temas de derecho de rectificación o respuesta, lo desarrollamos pensando en medios de comunicación y lo desarrollamos pensando fundamentalmente en los ritmos de los medios de comunicación. Y aquí tenemos una enorme rapidez, una enorme capacidad de daño, tenemos dificultades para establecer responsabilidad y tenemos posibilidad de afectación al orden público
Por ejemplo, si uno empieza con noticias falsas sobre salud, seguridad, etcétera, pero también al ejercicio de otros derechos colectivos o individuales. Y en ese sentido, los discursos de odio, aunque son más evidentes en su intención, no, digamos, no se esconden en que son discursos de odio, pero sí quieren disfrazarse de apariencia de verdad. Y son hoy en día un elemento de profunda perturbación de la comunicación social, sobre todo en momentos en que esta comunicación social se da, por ejemplo, en una campaña electoral o en una discusión sobre asuntos de interés público. Vean, esto me lo acaba de pasar, datos del PNUD de Costa Rica, para que ustedes vean lo que hablamos en términos de, digamos, una tendencia creciente, ¿no? Eh, Ahí viene otra definición de discursos de odio que no voy a profundizar ahora porque en realidad es con más detalle lo que ya mencionamos, pero vean los hallazgos, solo en Costa Rica. ¿Ah? Sigue la tendencia de crecimiento de discursos de odio. Ya se superan los 2 millones etiquetados como tales en 2025, 16% más que el año anterior. Pero si vemos desde 2021, que es desde donde están estos estudios, encontramos que ha crecido un 400%, lo cual quiere decir que en una sociedad que supuestamente es relativamente pacífica, sorprende la forma en la cual se está recurriendo a los discursos de odio. Eh, Más personas están odiando y lo hacen con más fuerza, 31% más de personas con un tono cada vez más violento y agresivo. Y son cuentas reales. Estas no son bots ni son replicaciones, son cuentas de personas y la mayoría de estas son cuentas individualizables. O sea, aquí se puede establecer algún tipo de responsabilidad. Las masculinidades agresivas encienden el odio en las redes. 7 de cada 10 mensajes de odio y discriminación son emitidos por hombres. Por eso no les va a sorprender el último hallazgo. Disminuyen los ataques xenófobos, racistas y relacionados con temas de discapacidad y creencias, pero aumentan los mensajes y ataques relacionados con temas de política. Y por eso me voy a ir en los próximos minutos muy al tema de la influencia de la desinformación en la vigencia de los derechos políticos y cómo hacemos la lectura de esto en el marco de la libertad de expresión. Ataques hacia las mujeres no dejan de crecer y vean qué interesante, disminuyen los mensajes xenófobos, racistas y otros, pero crecen los ataques contra las mujeres y en particular contra las mujeres que están en espacios de poder, lideresas, mujeres que defienden derechos o mujeres que públicamente enfrentan violencia. Bien, ¿qué podemos hacer frente a la desinformación? Y lamento no poderles dar una receta igual, pero vamos a ver que tenemos elementos jurídicos que nos respaldan para tomar algunas reacciones y también contarles algo de lo que se está haciendo y en particular de lo que se está haciendo en el tema de los derechos políticos. Sí, bueno, tenemos el obstáculo para una acción más determinante contra la desinformación de la existencia de la libertad de expresión, que sabemos que es uno de los derechos más fundamentales que existe. Y bueno, dentro de su complejidad, porque la libertad de expresión no es un derecho simple, es un derecho que tiene una cantidad de manifestaciones que ahora quiero compartir con ustedes. Pero sí, el asunto es que la libertad de expresión consiste en emitir opinión sin ser sujeto de censura previa. Y esta indicación es absoluta. No se puede dar censura previa a la emisión de opiniones por parte de las personas.
Pero resulta que la libertad de expresión no es solo eso, como les decía, es un derecho complejo y por lo tanto hay una faceta individual, pero también una faceta colectiva. Esto lo ha estudiado bien la Corte Interamericana de Derechos Humanos, su opinión 585 y la jurisprudencia concordante. Ha sido un trabajo extraordinario de descubrir incluso cosas que el texto del artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos no dice, pero que la Corte Interamericana deriva de ahí. Entonces, al tener una faceta individual, pero también una colectiva, eso quiere decir que también existe el derecho de estar informado colectivamente y por lo tanto ser objeto de desinformación ataca esta faceta de la libertad de expresión. Existe además el derecho a la verdad, que en el plano de la Unión Europea es más, se le conoce más como el derecho a la veracidad, que es el que tiene tanto las personas como las sociedades de conocer lo que está ocurriendo y lo que ha ocurrido. Este es un tema que tiene que ver con comprender los momentos traumáticos en la vida de una sociedad y discutirlos, debatirlos, profundizarlos, pero también con lo que está ocurriendo el día de hoy. Eh, una sociedad que no esté informada no es libre, ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y ha dicho en el caso Canese contra Paraguay que en el marco de la vigencia de derechos políticos, o sea, una campaña electoral, la libertad de expresión se convierte en la piedra angular de la democracia. De tal manera que vean ustedes que si afectamos estos otros elementos de la libertad de expresión, estamos afectando la vigencia de la libertad de expresión. Por lo tanto, el ejercicio irrestricto de la libertad de expresión puede entrañar una tensión entre sus facetas, esas distintas facetas que veíamos ahora, por ejemplo, entre la emisión de opiniones y el derecho a la verdad colectiva en una sociedad, o bien con otros derechos, la protección de la honra y la dignidad y su derivado, el derecho a la privacidad y a la intimidad, el principio de igualdad y no discriminación, temas de propiedad intelectual, que como ustedes saben es un tema eh, eh, inserto en lo que es el uso o la apropiación por medio de la desinformación e incluso el derecho al sufragio libre, porque si ustedes desinforman a una sociedad, están impidiendo que pueda llegar a emitir el sufragio en las condiciones de libertad, conocimiento e información que debe ser. No, en consecuencia, no es posible la censura previa. Y por esta razón es que algunos de los debates que tienen que ver con hablar con las plataformas y decirle a las plataformas que establezcan en coordinación con las autoridades nacionales mecanismos para impedir que estos mensajes se den, va contra el principio de prohibición de la censura en materia de libertad de expresión. Pero vean todas las cosas que sí se pueden hacer y cómo esto tiene que ver con lo que vamos a mencionar más adelante. Puede marcarse como información sin verificar, puede exigirse verificación de origen o aceptación de responsabilidad por contenidos inexactos o dañinos. Puede haber, digamos, coincidencia entre los administradores de plataforma y autoridades nacionales para, sin censura, a marcar algunos mensajes como potencialmente desinformación o carentes de una fuente fidedigna. Y esto no es censura, esto es alertar a los recipientes de lo que puede venir. Y también puede evidenciar que un mensaje se está dando múltiples veces desde un mismo origen, lo cual suele ser una replicación automática y poner entonces a los usuarios en alerta de que esto, más que ser mucha gente que está opinando así, son muchas máquinas o muchos sistemas que están replicando exactamente el mismo mensaje. Eh,
Para ir cerrando en cuanto al fondo, quiero centrarme en la desinformación en materia de derechos políticos, por lo que les decía, porque si bien la desinformación afecta a toda una sociedad, la desinformación y los discursos de odio pueden hacer mucho daño a las personas, pero nos interesa mucho el daño que está causando la desinformación en materia de derechos políticos y sobre todo en el campo, en el marco de una campaña electoral. Porque el poder que está en disputa en las campañas electorales aumenta la tentación de utilizar la desinformación como arma de ataque contra adversarios o como mecanismo para inducir a la confusión y decir que ya las elecciones no se van a celebrar en tal fecha o que se han cerrado locales electorales, etcétera. Entonces, el ejercicio, como les decía, libre, oportuno, informado, los derechos políticos puede verse amenazado o del todo conculcado por la desinformación. Y como se trata de un proceso de corto plazo, piensen ustedes que las campañas se dan en cuestión de semanas y se materializa además en un día, fundamentalmente. Hay países que tienen otros sistemas, pero el grueso de los procesos electorales se concreta en comicios en un día. El daño que puede hacer la desinformación al alterar la circunstancia en que la persona va a ir a votar es tremendamente profundo y puede alterar radicalmente el resultado de una elección. Nosotros somos la Secretaría de la Unión Interamericana de Organismos Electorales y ya hemos estado en varias conferencias en donde ellos intercambian buenas prácticas de cómo reaccionar a la desinformación o incluso hasta crear instancias especializadas. Ustedes saben que América Latina es muy particular en el tema de los organismos electorales, que son, digamos, figuras muy fuertes. Que tienen muchas atribuciones y que pueden hacer más cosas de las que uno pensaría en otros contextos. Bueno, hay ciertos modelos que se están identificando y que se tratan de replicar. Panamá tiene un centro de monitoreo de las redes sociales que cuando ustedes entran al lugar es impresionante, ¿no? Porque son cantidades de pantallas, gente dando seguimiento por acá, por allá, y también una cosa que ya es evidente es que hay un cambio estructural en la estrategia de comunicación. Los organismos electorales ya no pueden comunicarse solamente por la tradicional conferencia de prensa que se daba una vez a la semana. No, aquí hay que tener mecanismos de refutación inmediata antes que se produzcan daños mayores en el marco de una campaña electoral. Y aquí ya nos apareció nuestra amiga la inteligencia artificial. La inteligencia artificial va a complicar aún más las cosas. No soy un enemigo de la inteligencia artificial, ni mucho menos. De hecho, uno de mis hobbies, soy meteorólogo aficionado. Estoy muy ilusionado por incluso lo que se está haciendo en Europa en materia de Júpiter y la posibilidad de tener modelos de predicción meteorológica mucho más precisos y no solo a meses, sino a años y proyectar dónde podría estar el planeta a 50 años. Entonces, no es que la inteligencia artificial sea mala en sí misma, pero ofrece una tentación ideal para dañar y engañar, porque puede hacer aparecer los mensajes de desinformación más veraces, porque digamos, un mecanismo que puede tomar la imagen de las personas o puede tomar eh, digamos, situaciones reales e insertarle un mensaje falso. Con lo cual, ustedes van a tener más dificultades para distinguir que eso es desinformación porque va a parecer más veraz. Y además va a aumentar la falta de trazabilidad y aumentará el carácter incógnito de la autoría, lo cual va a afectar la capacidad real de control y de reacción, por ejemplo, de las autoridades electorales. Eh,
¿Por qué hay que preocuparse por la inteligencia artificial? Una digresión, porque yo sé que me estoy quedando ya sin tiempo, porque en general las innovaciones tecnológicas, y lo vimos antes con el manejo de datos y de sistemas, porque no todas son de tecnología, también hay de sistemas, se están planeando y desarrollando a partir de esquemas de competencia, celeridad y capacidad de absorción y generación. No hay referentes éticos. Y es interesante, en estas empresas y en estos desarrollos no hay gente que esté pensando en cómo se afectan los derechos de las personas como resultado de esto. Y en una entrevista reciente que dio Dan Brown, el autor de algunos libros muy conocidos, dijo, le temo a la inteligencia artificial porque no hay avance tecnológico que el ser humano haya hecho que no haya terminado buscando cómo convertir en arma. Y vean lo que Yuval Harari dice. Lo más peligroso de la inteligencia artificial es cuando llegue a la capacidad para aprender y generar conocimiento autónoma y permanentemente, superando la capacidad del ser humano, pero también generando potencialmente un intercambio de un punto de inteligencia artificial a otro y lo que esto puede ser. Les traía que una anécdota interesante de una universidad en Colombia y el Ciudadano 2.0. Yo estuve en un congreso internacional convocado hace más o menos unos 12, 14 años para ver, bueno, cómo las cuestiones de los avances tecnológicos iba a ir afectando los procesos electorales y los derechos políticos. Y esto se los cuento muy cortito, lástima, porque es una historia muy interesante, pero esta universidad proyectó, fíjense que hace 14 años, proyectó uno que el uso y el acceso a Internet se iba a potenciar tremendamente en el mundo. Dos, proyectó correctamente que el gran mecanismo para esto iba a ser el teléfono celular, pero proyectó que, bueno, eso iba a permitir estarle consultando a las personas sobre temas de decisiones públicas casi que diariamente. Y eh, hablaban de esto, del ciudadano 2.0, un ciudadano que se manifiesta sobre el estado de los caminos, sobre si debe ser un puente o debe ser otra obra municipal. ¿Y por qué cometieron ese error? ¿Por qué no vieron venir todo esto de los discursos de odio, de la desinformación, la relativa aislamiento, burbujas en que vive mucha gente por medio de las redes sociales? Bueno, porque consideraron al ser humano como siempre racional y siempre bien intencionado. A la hora de analizar la inteligencia artificial, creo que tenemos que estar claros en que el ser humano no es siempre racional y no es siempre bien intencionado. Y por lo tanto, prepararnos para un ser humano mal intencionado con un instrumento que puede hacer de sus malas intenciones algo todavía más dañino. ¿Qué se está haciendo al respecto? Bueno, sí, hay acuerdos con las plataformas, porque normalmente todo esto necesita una plataforma para distribuirse, pero como les decía, esto no puede incluir la censura previa y por lo tanto tiene que tener más bien un mecanismo de etiquetar antes que prohibir. Hay muchas iniciativas de fact-checking que se están desarrollando alrededor del mundo. Voy a terminar con una idea positiva al respecto. Hay que invertir en educación y alfabetización digital. Hay que enseñarle a la gente que hay que desconfiar y que hay que buscar cuáles son las fuentes de donde procede la información y finalmente tenemos que impulsar la cooperación internacional y también una sociedad civil aliada con otros agentes sociales que pueda, digamos, dar mayor solidez a sus alertas cuando estamos tratando con desinformación y sobre todo desinformación potenciada por inteligencia artificial. Y quiero concluir.
con que esto no es algo, digamos, teórico. Ya les conté que los organismos electorales están reaccionando, se están intercambiando qué les funciona y qué no les funciona. Y también les decía que debemos tener más aventuras de fact-checking, más gente que esté diciendo qué es correcto y qué es incorrecto. Y apenas la semana pasada concluyó la cumbre global sobre desinformación 2025. Imagínense, reunió más de 2.500 personas de 118 países y más de 35 entidades que trabajan fundamentalmente en temas de fact-checking y de, digamos, visibilización de desinformación, universidades, medios independientes, laboratorios de periodismo. Lo interesante es que en la conclusión del Congreso, que por cierto, mucho del material ustedes lo tienen ahí disponible porque esto acaba de terminar, es el caminar con alianzas estratégicas e ir produciendo que este intercambio de buenas prácticas y de lo que va funcionando para detectar y exponer la desinformación son el camino que por ahora tenemos para disminuir sus efectos sin dañar la base misma de la libertad de expresión. Eh, a modo de conclusión, la desinformación en sus distintas gamas, desde el error puntual, pasando por la estrategia de la confusión y llegando hasta el discurso de odio, no es algo nuevo, pero el potencial de viralización y de daño se ha expandido enormemente. Si bien la libertad de expresión impide la censura previa de opiniones, existen otras facetas de ella y otros derechos que son afectados por la desinformación y los ataques, por lo cual deben existir reacciones para reparar o mitigar el daño y avanzar hacia algún nivel de responsabilidad, aunque las condiciones del mundo digital lo hacen difícil. El mundo político y en especial las campañas electorales son terreno fértil para el uso de desinformación. La inteligencia artificial presenta oportunidades innegables para que esta desinformación aumente en número, en calidad y en efecto, y que los discursos de odio disfrazados de aparentes cuadros fácticos también puedan multiplicarse. Pero sí, lo positivo, y con lo que quisiera dejar, es que además de lo que podamos hacer jurídicamente, porque tendremos que reaccionar jurídicamente a estos en espacios nacionales e internacionales, ya hay alianzas estratégicas entre sociedad civil, sector académico, medios de comunicación y grupos internacionales para desplegar diversas iniciativas en combate de la desinformación y en rechazo de los discursos de odio. Y por ahí quisiera pues dejarlo para la reflexión de ustedes y les agradezco mucho la atención y lamento mucho no poder estar allá para brindar con una buena copa de vino chileno con ustedes al final de la jornada. Así que muchas gracias y por supuesto a disposición de lo que ustedes necesiten. Bueno, muchas gracias. Qué honor y qué alegría poder compartir con ustedes esta instancia como comentarista de dos intervenciones excelentes que aluden a temas notoriamente contemporáneos, pero además, como agregaba el doctor Joseph, también con cierta densidad cronológica, porque estamos hablando tanto en materia de derechos a las libertades de expresión como respecto al derecho a la privacidad, como derechos que comienzan a surgir en el ambiente de la modernidad, en algún caso orientado como una tendencia contra el absolutismo, en el otro caso amparado en los derechos del individuo que comenzaban justamente a visibilizarse en este contexto histórico, pero a lo que agregamos un sinfín de nuevas conexiones, de nuevas problemáticas,
en el marco de las sociedades actuales caracterizadas por constantes interrupciones de cambios tecnológicos. Yo siempre cuento que uno de mis libros que más me han caracterizado en los últimos años, que es un manual de sociología del trabajo, comencé a escribirlo en el año 1998. Para mí no es tanto, para los jóvenes es toda una vida, pero en el año 98 hablamos de la tercera revolución industrial. Lógicamente ese libro ha tenido nuevas ediciones. En la cuarta edición, hoy lleva 5, voy a agregar un capítulo de la cuarta revolución industrial. O sea, en un periodo de 20 años pasamos por dos grandes revoluciones, una caracterizada por 6 nuevas familias tecnológicas, entre las cuales las más conocidas son las TICs, las tecnologías de información y la comunicación, los ordenadores, etcétera, pero hay tantas otras, y esta cuarta revolución industrial que incorpora elementos que justamente hemos estado trabajando en estos días relacionados a la transformación digital, a la irrupción de la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, lo que nos cuestiona algunos de los paradigmas con los que interpretamos entonces tanto el derecho a la privacidad como el derecho a la libre expresión. Bueno, en ese contexto es interesante observar cómo estos 3 días de trabajo están haciendo referencia a las luces y sombras de esta sociedad digital. Comenzábamos el día lunes con un seminario que tenía como epicentro la transición digital. Y por lo general, cuando hablamos de transición digital, ponemos el foco en esas oportunidades que se abren para las sociedades, para las economías, para los gobiernos, para cada uno de nuestros países y regiones en materia digital. Yo creo que el primer día estuvo muy signado por eso, ¿no? Por las oportunidades y los anhelos de avanzar en esta transición digital para favorecer una serie de derechos, para ganar en eficacia, en productividad y tantas loas asociadas a este concepto de la transición. Sin embargo, en el día de ayer ya comenzamos a ver otros asuntos, ¿no? Los efectos no deseados, de alguna manera lo que en ciencias sociales llamamos las externalidades de estas sociedades y economías digitales. Al final de mi intervención quiero mencionarles una de esas externalidades que no hemos trabajado todavía, que me parece muy interesante por lo menos socializar con ustedes. Y en ese contexto de las externalidades es que asume especial presencia y protagonismo los dos temas que acabamos de escuchar por parte de la profesora Aline y del doctor Joseph. Esto es, los retos que se asoman en estas sociedades digitales respecto a el derecho a la privacidad y a la protección de datos o respecto a la libertad de expresión y la desinformación. Ya cuando hablamos de desinformación estamos hablando de una externalidad que provoca el contexto de cambio tecnológico en nuestras culturas actuales. Pues bien, en ese sentido he hecho una serie de anotaciones de ambas presentaciones y vamos a comenzar con algunos elementos respecto a lo manejado por la profesora Aline. En ese sentido, haciendo hincapié justamente en el derecho a la privacidad y la protección de datos, he anotado una serie de desafíos a la luz de la intervención de Aline. Lo primero tiene que ver con la masificación y con los desafíos tecnológicos, disculpen. Y dentro de los desafíos tecnológicos, anoté la masificación de la recolección de datos. Hay cada vez en nuestros países, en nuestras ciudades, en nuestros sistemas, mayor cantidad de sensores,
de dispositivos IoT, de aplicaciones, redes sociales, cámaras inteligentes. Incluso a veces cuando vemos series policiales, etcétera, uno dice, pero ¿cómo es posible no descubrir el autor habiendo tantas cámaras? Y bueno, vieron que en estas series por lo general no hay cámaras, porque eso es lo que le da un poquito de magia a el proceso de estirar una serie de 10 capítulos para encontrar al asesino, ¿verdad? Pero las hay en todos lados y bueno, es un instrumento que podemos visualizar. Están en nuestros hogares están esas cámaras de vigilancia. Antes estaban en las embajadas, antes estaban en algunos organismos, edificios públicos, antes estaban en las mansiones de la gente más rica. Hoy prácticamente cada uno de nuestros hogares cuentan con ello. Que van almacenando datos personales de forma constante y a menudo, yo diría con muchísima frecuencia, sin consentimiento informado. Luego está todo lo que tiene que ver con el capítulo de inteligencia artificial y análisis predictivo, todo el tema de los algoritmos que manejaba muy bien Aline, cómo a partir de estos algoritmos podemos inferir información muy sensible, por ejemplo, orientación sexual, salud mental, creencias políticas de cada uno de nosotros, a partir de datos que nos pueden parecer inocuos, pero que son muy utilizados entonces y que ponen en riesgo la violación de nuestra privacidad. Y está todo el tema de la falta de transparencia algorítmica a la que se refería Aline hace un momento. Hay un segundo capítulo que tiene que ver con los desafíos jurídicos y regulatorios, donde manejaba muy bien el Reglamento General de Datos Personales, del GDPR de la Unión Europea, también vinculado a el Reglamento de la Inteligencia Artificial. Hubo todo un capítulo para mencionar puntos sin contactos y diferencias entre estas dos reglamentaciones, el contraste con lo que ocurre en América Latina, donde hay regulaciones en algunos casos ausencia de regulaciones, en otros casos regulaciones que no tienen este estándar continental y regional que caracteriza a la Unión Europea. Las lagunas en la regulación de nuevas tecnologías, claro, acá la regulación va corriendo detrás de los fenómenos que son cada vez más dinámicos, y la dificultad de hacer prevalecer los derechos, porque tenemos muy claro lo que dice la norma en cuanto a los derechos, pero hay todo un capítulo relacionado que, aunque existan leyes, luego es muy difícil también su ejercicio completo. En tercer lugar, todo un capítulo relacionado a los desafíos de carácter éticos y sociales, que como sociólogos son de repente en los que más he trabajado, en los que más me cuestionan, sobre todo cuando uno debe preguntarse qué sociedad queremos construir de cara al futuro. Por ejemplo, el fenómeno de la mercantilización de la vida privada. Estamos en presencia de datos personales que se han convertido en mercancía, y una mercancía central en las sociedades capitalistas en las que vivimos. Mercancía, además, a costo cero por parte de quienes la entregamos. Es una cosa muy curiosa. Quienes generamos esa mercancía no recibimos un peso. Creemos que cuando estamos utilizando todas estas aplicaciones que son gratuitas, bueno, que le estamos sacando una tajada. Mirá la que te estoy haciendo, Google, estoy todo el día trabajando y no pago un peso por el uso de estas plataformas, y justamente lo que quiere el señor Google es que estemos las 24 horas del día usándolas, porque justamente desde allí es que se generan todas estas mercancías. El fenómeno del consentimiento ilusorio, el tema de las desigualdades digitales, porque hable todo un capítulo. Bueno, todo esto es muy desigual, porque hay poblaciones que están más excluidas, pensemos mujeres, migrantes, minorías étnicas, personas en situación de pobreza, los ancianos, muchas veces nos olvidamos de ellos. Bueno, hay un capítulo de desafíos institucionales y de gobernanza que han sido muy bien planteados en la intervención de Aline, y desafíos culturales y de conciencia ciudadana, porque aquí hay como una suerte de normalización de la exposición digital. Hay mucha gente que asumimos que no tenemos que esconder nada,
Entonces subestimamos los riesgos colectivos que emergen respecto a la pérdida de la privacidad. Está todo el capítulo respectivo a la baja alfabetización digital y en protección de datos. No siempre comprendemos los usuarios cómo se manejan nuestros datos personales o qué debemos hacer para protegerlos. Y finalmente la confusión entre privacidad y anonimato. Se piensa que con borrar un nombre alcanza y en realidad toda nuestra información fácilmente conectada con nuestra identificación personal por modernas tecnologías. Podríamos seguir citando mucho más, pero creo que básicamente me surge eso como comentario de la primera intervención. La segunda, por parte del doctor Joseph, tiene que ver con la libertad de expresión y desinformación. Ahí en un programa como este, en el marco del proyecto Greenwash, es interesante observar algunas diferencias y similitudes entre la Unión Europea y lo que pasa en los países de América Latina. Por ejemplo, si uno mira la Unión Europea, ve marcos jurídicos más robustos, una mayor penetración digital y alfabetización mediática, y básicamente, lejos de la panacea, ¿no? Pero hay instituciones democráticas que están más consolidadas respecto a lo que ocurre en los países latinoamericanos, que además tenemos un marco regulatorio más heterogéneo, incluso con algunos países que no cuentan con regulación en estas materias, y sobre todo brechas digitales más significativas. Pensemos las distancias que hay entre las grandes urbes y el campo en los países latinoamericanos, o las diferencias que hay de acceso respecto a género, población migrante, etcétera, etcétera. Pero además hay otro fenómeno en América Latina que es de larga data y que se profundiza en los actuales contextos, como es la mayor incidencia de violencia contra periodistas y contra activistas. Esto es un tema, reitero, de larga data en América Latina y que continúa hoy en día en el marco de estas sociedades digitales. También tenemos una serie de desafíos comunes que desarrolló muy bien el doctor Joseph, que tienen que ver con todo lo que tiene que ver con desinformación y desinformación manipulativa, el uso de bots, de deepfakes y campañas coordinadas en redes sociales. Joseph se refería a la información diseminada a sabiendas de que es errónea. Es muy fuerte señalar esto, ¿no? Y realmente es una característica de lo que estamos sufriendo. Nuevamente vengo al concepto externalidades de la transición digital, la dificultad para distinguir entre opinión legítima y desinformación dañina, y el capítulo de la inteligencia artificial, que, como bien señalaba Joseph, va a ser mucho más difícil saber dirimir qué es lo certero de lo no certero. Ejemplo, en campañas electorales, ponerle a un candidato un video de un candidato donde expone una serie de ideas totalmente falsas, y quien ve eso y escucha eso piensa que realmente está hablando del candidato. O sea, es algo muy perverso que se está haciendo hoy con inteligencia artificial, que ya lo estamos viendo en nuestras redes y que sin duda atenta contra este espíritu de no es posible vivir en libertad con desinformación. ¿Bien? Ese concepto tan básico y elemental. Después está todo el fenómeno, bueno, hay mucho para decir sobre la segunda intervención, la concentración del poder en plataformas digitales, la polarización política que se está observando tanto en Europa como en América Latina, los discursos del odio, qué interesante ese concepto que nos traía el profesor Joseph, los vínculos del discurso del odio con el patriarcalismo. O sea, 7 de cada 10, información de Costa Rica, pero estos informes están también presentes en varios de nuestros países. 7 de cada 10 sujetos que realizan este tipo de actos son varones, y además están dirigidos fundamentalmente a mujeres, pero no a cualquier mujer, sino fundamentalmente mujeres que logran despegar y obtener visibilización.
Por ejemplo, es muy difícil en el tiempo que corre ser una mujer política, candidata a la presidenta, senadora, ministra, porque va a tener muchas más dificultades que sus pares varones para, bueno, para visibilizarse ante la opinión pública por el efecto de estas campañas de desinformación. Y así podríamos seguir enumerando una serie de otros elementos interesantes que hacen a las particularidades de hacer efectivo el derecho de la información en las sociedades digitales, pero me voy a quedar finalmente con algunos de los retos y desafíos para la acción conjunta. Lo primero, el capítulo sobre cooperación internacional en estándares éticos y técnicos contra la desinformación. Ahí hay mucho para avanzar en el diálogo Unión Europea-América Latina. Fortalecimiento de medios independientes y de periodismo de verificación. Es muy importante este concepto para hacer frente a estos desafíos. Y, en último lugar, la educación digital y mediática como política pública. Y acá me quedo con otro elemento de Joseph muy interesante: educar en la desconfianza. Es un concepto muy interesante. No sé si ustedes tienen un juego de cartas en sus países, pero nosotros que somos muy herederos de la tradición hispánica, hay un juego de cartas, de barajas, que se llama desconfío, justamente, que es que cada uno tiene sus cartas y el otro tiene que desconfiar y pega un grito desconfío, y entonces ahí puede dar vuelta las cartas y si es verdad o no es verdad, gana o pierde, etc. Pero hay muchos juegos de cartas y de barajas que se basan en la actitud de desconfianza, el truco, bueno, el póker en la tradición anglosajona, etc. Bueno, eso es muy interesante. Tenemos que trabajar más ese sentido de desconfianza en las sociedades que vivimos. Entonces, hasta aquí los comentarios, pero les decía, quiero terminar, si se me permite, solo un minuto, con otra externalidad que me parece muy importante señalar en este contexto, y tiene que ver con las externalidades de la sociedad digital entre los niños y niñas. Porque sociedad digital implica también una sociedad de pantallas. Estamos cada vez más en presencia de pantallas. De hecho, en este salón hay más pantallas que personas. Entonces, ¿por qué? Porque parto de la base que cada uno de nosotros tiene su celular con su pantalla, pero además he contabilizado 4 o 5 computadoras, a lo que se suma 2 pantallas que tengo a mi izquierda, una atrás mío y otra adelante. O sea, hay aproximadamente un 25% más de pantallas con respecto a las personas. Estamos todo el tiempo en exposición frente a la pantalla, y eso es más acuciante entre niños y niñas, lo que tiene consecuencias físicas. Estoy pensando, por ejemplo, en el fenómeno de la obesidad o en la epidemia de la miopía. En el futuro, la gran mayoría de los niños y niñas van a tener problemas oftalmológicos, pero también consecuencias psicológicas, dificultades para dormir, ansiedad, pasando por cambios culturales y una tendencia a estar más tiempo en lugares privados con mi pantalla en vez de salir a los lugares públicos. Y termino con una anécdota en este sentido. Yo vengo de un país muy futbolero y muy pequeño, que es el Uruguay. Entonces mucha gente se pregunta, pero son 3.400.000 uruguayos, ¿cómo hacen para estar posicionados siempre entre los 10 países más futboleros del mundo, más competentes en esta materia? Bueno, una de nuestras explicaciones es que tenemos aproximadamente 70.000 niños compitiendo todos los fines de semana. Entre ellos están 2 de mis hijos, Bautista y Francisco. Todos los fines de semana compiten, entrenan 2 veces a la semana, martes y jueves, y sábado o domingo tienen competencia durante todo el año. Ahí hay 70.000 niños que están en estas dinámicas, o sea, entrenando fútbol y compitiendo fútbol y sabiendo lo que es la competencia desde tempranas edades, 4 o 5 años hasta los 12 años. Después, a partir de los 12, entran ya en las divisiones formativas de los clubes profesionales. Pero a veces es muy difícil conseguir niños o niñas para jugar al fútbol. El otro día estuve en un barrio que tiene un club de baby fútbol, y tenían dificultades para que una categoría, la de los niños de 6 años, llegaran al número de 9 jugadores. Se juega con 9. Jugaban muchos partidos con 7, con 6, con 8, pero nunca llegaban a 9.
y sacaban una cuenta, hay 3 escuelas públicas en este barrio, hay aproximadamente 200 niños o niñas de esta edad, sin embargo no tenemos 6 o 7 que puedan venir aquí. ¿Qué diagnóstico hacía esta gente? Muy sencilla, de un barrio muy popular. La mayoría de los niños y niñas prefieren estar en sus casas jugando con sus computadoras y con sus teléfonos celulares. Entonces, ojo con ese tipo de externalidades porque también la vamos a sufrir de cara al futuro por lo que estamos haciendo hoy respecto a nuestros niños y niñas. Muchas gracias por la atención.